nuestras felicitaciones en el Señor. Y una de las proezas que alcanzó la Iglesia del Señor es también traer con mucho amor a un ministro del Señor como es nuestro pastor Juan Pablo Ederman, a quien le damos una cordial bienvenida a Camino de Vida TV para que salude a ese público maravilloso. Bienvenido. Muchas gracias, que el Señor los bendiga grandemente, muy feliz de estar con ustedes. Ya lo decía el hermano, mi nombre es Juan Pablo Ederman, vengo desde Cali, Colombia, y estoy muy contento de estar compartiendo en este aniversario de la Iglesia Esperanza de Vida y ahora con Camino de Vida TV, un espacio de mucha bendición que nos ha recibido y nos ha acogido de una manera muy especial. Gracias, pastor amado, de verdad que es un honor para nosotros compartir este tiempo maravilloso en el cual vamos a dar una palabra desde el corazón de Dios, porque el Camino de Vida siempre se enfatiza en eso y está a la vanguardia de la familia sobre todo. Y una de las cosas que admiré en los 18 años de la Iglesia Esperanza de Vida, esta iglesia bendita del Señor, en que usted al comienzo de la fiesta se enfocó en la familia y al final de la prédica de la palabra que Dios permitió darle al mundo entero a través de Camino de Vida TV fue que usted oró por la familia, reconcilió en el Señor a la familia, y eso es lo que queremos en esta tarde también, dar una palabra en el Señor. ¿A cuánta gente está necesitado de un abrazo, de una palabra que sé que Dios va a honrar? Y sé que Xavier de todas maneras también tiene algo seguro que preguntarle antes de pasar a lo más importante. Claro que sí, para nosotros es un honor tener siervos, ministros, pastores de trayectoria como ustedes lo tienen, ¿no? Entonces nosotros estamos siendo bendecidos con su presencia también. Amén. Bendecimos a las personas que están mirándonos. Entonces nosotros el día de ayer, es verdad, como dice mi compañero, usted se enfocó directamente en la familia. Entonces, quisiera que nos dé esta parte, porque hay personas que pudieron asistir el día de ayer, pero hay personas que no lo pudieron asistir. Entonces, sí quisiera que nos hable acerca de este tema de lo que es de la familia. Ajá. Claro que sí. Adelante. Claro que sí. La familia es un concepto que nosotros no podemos perder de vista, porque lamentablemente por muchos años la exposición del Evangelio se concentró en cambiarnos a nosotros, pero tristemente muchas personas generaron cambios de puertas de su casa para afuera. Entonces veíamos en el Evangelio gente que eran unos cristianos espectaculares con los hermanos de la iglesia, con las personas que estaban afuera, pero una vez llegaban a su casa, se transformaban en la peor versión de cristianos que podían haber. Entonces era muy normal llegar a celebraciones y a cultos en donde tú llegabas a la iglesia y veías gente sola. Pero mis hijos no quieren ir a la iglesia, mis padres no quieren ir a la iglesia, mis suegros no quieren ir a la iglesia. Y creo yo que una de las cosas a la que tenemos que regresar es que la salvación, el mensaje de Cristo, también es para nuestra familia. Recordemos cuando el apóstol Pablo estaba en prisión y le dice a aquel celador que estaba a punto de matarse al ver que las cadenas se rompen, dice: no, detente. No vayas a hacer eso, mira, todos estamos aquí. Y le lanza una perla del Evangelio y es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la salvación, la obra de Dios en mi vida, no solamente tiene que cambiarme a mí, tiene que extenderse a mi familia. Entonces una de las tareas que nosotros, el Señor ha plantado en nuestro corazón, es hablar de cómo el Evangelio de forma práctica puede bendecir también a nuestra familia. Y creo que uno de los problemas es que nos ocupamos mucho de ser muy buenos afuera, pero muy malos adentro. Entonces perdonamos al de la calle, servimos al de la calle, ayudamos al de la calle, tratamos bien al de la calle, pero a veces con nuestra propia familia somos personas terribles. Nos cuesta trabajo pedir perdón, nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nos cuesta trabajo servir, nos piden un favor, nos dicen que hagamos algo y no lo hacemos. Y si nosotros queremos que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, tenemos que empezar a mostrar dentro de nuestra casa nuestra mejor versión, es decir, la obra de Cristo debe estar presente en nosotros dentro de nuestra casa. Qué maravilla, ¿verdad? En todo caso, qué preciosa palabra de parte de Dios. Tenemos que ser mejores padres, mejores cristianos, mejores seres humanos.
¿Verdad, mi querido Sebastián? Claro, de hecho, una de las cosas, tuve la oportunidad de conocer a un siervo de Dios que el hijo estaba apartado. Entonces, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque el hijo estaba en la iglesia, pero se apartó. Entonces, quería, justamente el día de ayer, cuando usted hablaba de la palabra acerca de la familia, quería nuevamente retomar la conversación que yo tuve una vez. Tuve la oportunidad de conversar con el siervo, y me dice que no lo quería porque él no tenía el tiempo suficiente como para estar ahí, ¿no? Y ya estamos hablando de un pastor que creo yo que todos nos equivocamos, pero es necesario que llegue esta palabra, es necesario que llegue este aliento fresco, porque caemos en equivocarnos como siervos, como ministros, en donde nosotros nos enfocamos quizás más en la iglesia y menos en la casa. Y en realidad lo que tenemos que enfocarnos, como de acuerdo a la palabra, es más en la casa y lo que Dios nos permite bendecir, ¿no? Así es. De hecho, les contaba ayer en un fragmento de la prédica cómo yo casi pierdo a mi esposa por estar metido en la obra del Señor. Entonces yo creía que cuanto más estuviera en la iglesia, más consejería diera, más predicaciones diera, más viajes tuviera, más consejerías atendiera, mejor pastor iba a ser. Y vuelvo y repito, se nos olvidan los fundamentos de la palabra. El Señor dice que si alguien anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que sea una persona fiel, irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí viene algo clave: que gobierne bien su casa. Y a veces nosotros somos muy buenos con las cosas de afuera, pero gobernamos muy mal nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en el trabajo, en este caso la obra de Dios. Vuelvo y les insisto, es como les contaba yo ayer, yo no estaba ni en una discoteca, yo no estaba con otras mujeres, yo no estaba tomando, yo no estaba haciendo nada del mundo, estaba sirviendo al Señor. Pero entonces ahí es donde viene un error, y es que a veces uno dice, pues yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy trabajando, yo estoy produciendo. Pero es que Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también peca. O sea que usted puede cometer errores no solamente al hacer un error, usted también se puede equivocar al dejar cuenta de que para ellos es muy importante que nosotros como padres estemos en ese espacio. Es que, hermano, le voy a decir una cosa: mucha gente puede predicar, mucha gente puede aconsejar, mucha gente puede dar una palabra en una funeraria, pero nadie puede ser el mejor padre para mis hijos que yo. Hay roles, hay tareas que son irreemplazables, y una de esas es la familia, por eso hay que cuidarla. Claro, perdón, una de las cosas que justamente no nos llamó la atención, sino que que usted vino con su esposa. ¿Cómo hace cuando tiene que viajar a diferentes ciudades, diferentes países? ¿Anda siempre con su esposa? ¿Deja en casa? ¿Cómo se organiza? O sea, quisiera tener esta parte, porque recordemos que nosotros, dice Pablo, ser imitadores de él, porque él imita a Cristo. Entonces, nosotros siempre tratamos de que esa palabra llegue a nuestras vidas y ponerle por obra, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Entonces, quisiera que nos dé esa parte para el público que nos está escuchando, que nos está mirando, que cómo hace un siervo de Dios, o sea, porque el hecho de venir acá a este lugar, a esta iglesia, a bendecirnos con una palabra, ¿cómo hace? O sea, nos llama la atención el saber cómo se organiza en esta parte. Muchas gracias. Pues les cuento, yo estoy estrenando una nueva faceta ministerial. Hasta el mes de junio fui el pastor de jóvenes de mi iglesia. Y en el mes de junio mi pastor me ungió como evangelista. Entonces sigo pastoreando en la iglesia, sigo trabajando de tiempo completo para la obra, pero ahora estoy desarrollando un ministerio como evangelista. Entonces, antes de esto, yo tenía solamente una salida al mes. Salía una vez al mes, y el resto de semanas estaba en mi desarrollo ministerial como pastor de jóvenes en la iglesia. Estoy en casa. Mi esposa, esto es otra cosa, mi esposa es médico. Ella trabajó por muchos años para una empresa muy prestigiosa en Colombia,
pero Dios permitió que todo fuera en su tiempo. Es que cuando los planes están en la bendición de Dios, Dios a veces revuelca todo y vuelve un zaperoco, decimos nosotros en Colombia, y mezcla todo, y usted dice, ¿y esto cómo va a salir? Pero Dios termina colocando cada pieza en su lugar. Y así fue. Entonces se conectó la unción como evangelista con la salida de mi esposa de la empresa. Entonces ahorita mi esposa ya no trabaja, ya la tengo en casa, está estudiando, está haciendo una especialización médica. Entonces va a estar por un año sabático estudiando. Va a estar más tiempo con los niños y coincidió con el inicio de esta labor ministerial. Entonces estamos procurando que de esas semanas que yo viajo, por lo menos en uno de los viajes ella esté conmigo. De hecho me la traje, le dije estoy tan feliz porque cada vez que viajo me toca abrazar almohadas, cobijas al aire. Este viaje ha sido con mi esposa al lado, ha sido fascinante, pero lo que estamos haciendo es que por lo menos una vez al mes la estoy llevando conmigo a los tiempos de ministración. Y mi tiempo con mis hijos cambió. Entonces, como los fines de semana generalmente estoy por fuera, ahora lo que hago es que dedico días entre semana para nuestro espacio como familia y nuestro tiempo juntos. Amén. Entonces, ahí vamos. Esa ha sido la forma de administrar. Sí hay que hacerlo con mucha cautela para no caer en el descuido o en el abandono de nuestros hijos. Señoras y señores, estamos compartiendo un tiempo maravilloso en el corazón de Dios. Esto es Camino de Vida TV, una transmisión extraordinaria. Estamos desde Ecuador, compartiendo principios y valores a la luz de la palabra, que es el sueño de Dios de cumplir fielmente lo que Él nos encomendó, de llevar su palabra a las naciones. Y esta vez, obviamente, estoy con todo un equipo maravilloso que el Señor nos ha permitido, y nuestro invitado de hoy es el pastor Juan Pablo Lederman, desde Colombia. ¿Verdad, mi querido? Claro que sí. Bueno, nosotros queremos preguntarle algo también. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué proyectos tenemos? Si vamos a tener el honor nuevamente de tenerlo acá en esta iglesia, quizás en este país. ¿Dónde se va de aquí? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, como les contaba hace un ratito, yo trabajo para la iglesia de tiempo completo. Tengo un pastor, tengo una iglesia, tengo una cobertura. No soy independiente. Creo que nosotros como hijos de Dios y como ministros del Evangelio Amén. Necesitamos una cobertura, necesitamos rendir 100%. Cuentas, necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser mentoreados. Eso nos da autoridad para servir al Señor de una forma mucho más efectiva. Entonces yo trabajo de tiempo completo en la iglesia, en semana, en mis horarios, aunque estoy de viaje, atiendo mis citas, atiendo mis consejerías, estoy al frente de muchos procesos. Pero les contaba que ministerialmente el Señor me ha dado la bendición ahora de por lo menos estar 3 fines de semana al mes por fuera. Entonces este mes de julio arrancamos con Ecuador, aquí en Huaquillas, ministrando en el aniversario de Camino de Vida. La próxima semana predicaré en mi iglesia, en la central. La siguiente semana vamos para Bahías de Huatulco, en Oaxaca, México. Qué bendición, qué bendición. Y cerraremos el mes de julio en Alemania, ministrando por primera vez en Europa, en un evento de jóvenes nacional que se va a hacer muy, muy lindo. Y así tenemos varias fechas confirmadas para los próximos meses de este año, y gracias al Señor por su misericordia ya empezamos también a mirar unas fechas del 2024. Pero el proyecto más grande que tenemos ahorita es nuestra familia, como les decía, con mi esposa, poder seguir sacando adelante a nuestros hijitos. Tenemos 2 niños pequeños, un niño de 8 años, una nena de 5 añitos, el estudio de mi esposa, en fin, todo lo que Jehová de los ejércitos quiera hacer va a ser bendición siempre y cuando no se afecte nuestra familia, porque es la prioridad que tenemos en este momento. Prioridad número 1, la familia. Dios primeramente y luego pues la familia, que es lo más importante también. Nuestro pastor es invitado especial por los 18 años de aniversario de la Iglesia para las Naciones Esperanza de Vida, aquí en Ecuador, por supuesto que sí. Y para eso, pues hoy día y creo que hasta el fin de semana se celebrará esta bendición, donde usted está cordialmente invitado con toda su familia, obviamente, para escuchar una palabra desde el corazón de Dios, ¿verdad, mi querido Xavier? Claro que sí. Bueno, yo soy el de las preguntas aquí a nuestro pastor. Claro que sí. Un invitado especial de honor. El día de ayer, cuando usted inició la prédica, inició adorando. Entonces, de hecho, nos llamó
la atención porque suele pasar que los pastores no suelen comenzar adorando. Entonces quisiera preguntarle, usted fue adorador, usted era ministro de alabanza, entonces quisiera que en eso nos hable más de su vida ministerial, ¿no? Sí. Ajá. Sí, Claro. sí, O sea, sí. más es, se puede decir que da por la forma en que adora. Se siente, bueno, de hecho, se siente la presencia del Señor, se siente esa pasión, esa entrega que tiene para... Entonces, wow, el que es ministro de la alabanza tiene identidad, entonces sabe. Entonces, en el momento en que yo le escuché adorar, se siente la presencia del Señor. Y entonces, quiero preguntarle, usted era ministro de la alabanza, de la iglesia, eso... Miren, todo ha sido un accidente. Todo ha sido un accidente. Yo empecé como baterista, tocaba la batería en la iglesia y estaba feliz, profundamente feliz en mi batería. Un jovencito muy introvertido, muy callado, muy silencioso, pero muy dispuesto a servir al Señor desde ese escenario. Ya luego mi pastor, vuelvo a ser incisivo en esa palabra, mi pastor, porque yo siempre he sido pastoreado, hasta el día de hoy tengo un pastor. Y un pastor ve lo que una oveja no ve. Un pastor entrena a sus discípulos, un pastor forma a sus discípulos. Y me acuerdo que un día él me dijo, él tenía que irse a una gira a Estados Unidos y me dice, hijo, tú sabes tocar el piano. Yo ya me defendí un poquito con el piano. ¿Por qué no te haces cargo del grupo de alabanza? Y yo decía, no, pastor, pero yo no soy líder, pero ayúdame, mijo, que yo te necesito. Entonces, hay muchas cosas que en mi vida yo no he sabido hacer bien, pero hay algo que sí he tenido y es disposición al servicio. Gloria a Dios, qué maravilloso. Entonces, la disposición al servicio es, yo no sé hacerlo, pero me preparo para hacerlo. Ok, si se arriesgan, yo lo hago, lo intento. Y ya después empecé a cantar. Me asignaron como líder de alabanza, entonces ya yo dirigía la alabanza y cantaba. Yo no sabía si tocar el piano, si leer los acordes, o si cantar, o si hablarle a la gente. La gente se me salía del culto. Se iban. Pero yo aprendí que a pesar de eso, ese tipo de cosas, decimos nosotros en Colombia, te dan cuero. Wow. Te sacan, ¿entienden el concepto de la palabra callo? Aquí. Sí, claro. Sí. Te sacan callo. Wow. Y claro, porque el dolor te forma. Entonces yo veía que la gente se iba, pero dije, bueno, voy a seguir sirviendo al Señor. Y llegó un de repente, digo yo, en el que, perdón, amén, sentí que las cosas empezaron a funcionar y ahora se me daba bien el tema de cantar. Ya después empecé a componer canciones, grabé un disco de forma milagrosa. Bendito Hay un disco de forma milagrosa, lo grabamos en la iglesia con los equipos de la iglesia y lo vendimos afuera del culto. La gente, yo quiero las canciones que cantan aquí. Compra el disco. Eso se vendió como si fuera pan de yuca caliente. Y se vendieron todos esos discos, pero eso estaba grabado ahí de cualquier forma, con malos equipos, pero con mucho amor. Y un empresario de la iglesia nuevo que venía, compró el CD. Entonces mi pastor me dijo, hijo, llámate a estas personas e invítalos a uno de nuestros grupos de crecimiento, como las células. Entonces yo lo llamo a él y le digo, perdone, yo hablo más que un loro, pero ¿puedo seguir? Sí, ¿vamos bien? Bueno, voy a seguir hablando entonces. Y entonces... de honor. El día de ayer, cuando estamos, usted... Cuero. Wow. Te sacan, ¿entienden el concepto de la palabra callo? Aquí. Sí, claro. Sí. Te sacan callo. Wow. Y claro, porque el dolor te forma. Entonces yo veía que la gente se iba, pero dije, bueno, voy a seguir sirviendo al Señor. Y llegó un de repente, digo yo, en el que... Perdón. Amén. Sentí que las cosas empezaron a funcionar y ahora se me daba bien el tema de cantar. Ya después empecé a componer canciones, grabé un disco de forma milagrosa. Bendito Hay un disco de forma milagrosa. Lo grabamos en la iglesia con los equipos de la iglesia y lo vendimos afuera del culto. La gente, yo quiero las canciones que cantan aquí. Compra el disco. Eso se vendió como si fuera pan de yuca caliente. Y se vendieron todos esos discos, pero eso estaba grabado ahí de cualquier forma, con malos equipos, pero con mucho amor. Y un empresario de la iglesia nuevo que venía, compró el CD.
Entonces mi pastor me dijo, hijo, llámate a estas personas e invítalos a uno de nuestros grupos de crecimiento, como las células. Entonces yo lo llamo a él y le digo, perdone, yo hablo más que un loro, pero ¿puedo seguir? Sí, ¿vamos bien? Bueno, voy a seguir hablando entonces. Y entonces yo llamo al empresario y yo, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Le habla Juan Pablo Lerman y me dice, usted me suena, usted no es el que canta en el CD. Y yo todo presumido, tenía como 19 años. Yo, sí, soy yo. Y me dice, ay, qué bueno, yo compré su disco. Y le dije, ¿qué tal? Y me dice, una pregunta, ¿por qué suena tan feo? Mire, yo pasé del odio al amor en segundo, del amor al odio. Yo dije, man, yo le dije, es que eso no es nada profesional. Y me dice, sí, se nota, es que no suena tan bien, pero las canciones están bonitas. Y me hace una pregunta, me dice, ¿y cuánto cuesta pues hacer un disco profesional? Entonces yo le dije, no, eso vale mucho dinero. Y le dije, tanta plata, le di una cifra alta en dólares, dije, tanto dinero. Y me dice, es que, ¿sabes algo? Yo siento en mi corazón que Dios me está dando la orden de pagarte la grabación de tu disco. Y así fue. Ese hombre pagó toda la grabación del disco, uno tras de otro. Entonces grabamos el disco, lo lanzamos. Yo le dije a mi esposa, alístate, mija, que aquí viene el nuevo Alex Campos de Colombia. Agárrate que vamos a vivir de esto. Y empezó Dios a abrirnos puertas. Estuve en tu país, estuve en Perú, estuve en Lima ministrando, fui a Cuba, fui a Estados Unidos, conocí diferentes lugares de Colombia, llevando el mensaje de la palabra a través de la música. Y fue un año, pero un año de gracia y de gloria así impresionante. Pues yo súper feliz. Cuando se acaba el año, mire, hermano, no me llamaba nadie, no me llamaban ni a toser, Pastor Lerman, nada. Se cerraron todas las puertas y yo empecé a quejarme con Dios. Yo le dije, Señor, ¿y qué pasó? O sea, ¿para qué me diste todo esto si me ibas a cerrar las puertas? ¿Para qué me abriste? ¿Para qué me diste esta bendición si ahora nadie me llama, nadie me invita, nadie nada? Y justo en ese año, mi pastor me dice, hijo, necesito que te vayas a pastorear una sede de nuestra iglesia en un sector muy es un barrio, le llamamos nosotros, en mi ciudad, pero peligroso, es un sector peligroso. Mi esposa estaba embarazada de mi hija. Y yo dije, no, ahí sí peor, donde yo me vaya a pastorear, cómo voy a viajar, a dónde me van a invitar. Porque una cosa es que tú seas el director de alabanza de tu iglesia. Si te invitan, pues tú sales, ahí tienes un gran equipo de trabajo. Pero otra cosa es que tú seas el pastor de una iglesia sede. O sea, si tú no estás, es mayor pasa, compromiso. Claro. Entonces yo dije, no, ahora sí que es cierto, Señor, ¿y para qué me diste ese disco? Ahora me va a tocar predicar. Pero imagínense que me voy ese año, y en ese año Dios despierta en mí una pasión por la palabra. Qué maravilla. Pero una pasión por predicar que no nació de la idea de que yo quería ser pastor. Es que yo no quería ser pastor, yo quería ser cantante. Pero vuelvo a insistir, en la disposición Dios puede darle forma a nuestro ministerio. Y después de ese tiempo, ya ahorita me llamaban y me decían, lo queremos invitar, pastor, porque es que usted vale por dos. Canta y predica, entonces me ahorro traer cantantes. Entonces empezamos ese tiempo a viajar. Fue muy lindo, viajaba a predicar y a cantar, y teníamos una agenda bellísima cuando ¡pum! La pandemia. Quedamos completamente encerrados, y en ese momento es donde nace lo que tal vez algunas personas han podido ver, y es que empezamos a llevar nuestros mensajes a las redes sociales hasta el día de hoy, que eso se volvió una locura de Dios. Una bendición, de hecho, y ha sido impresionante cómo el mensaje de la palabra ha llegado a tantos países, a tantas personas, en especial gente que no es cristiana. Sobre todo, me dicen, mire, es que yo no voy a iglesias, pero yo me veo sus prédicas y yo comparto los videos en sus estados y demás. Y bueno, todo eso ha sido producto de la gracia inmerecida de Dios, y vuelvo a insistir, de las locuras que Él hace con los corazones, que aunque no entienden lo que viene, por lo menos se disponen a hacer no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Perfecta de él, ¿verdad? Muy bien, señoras y señores, esto es Camino de Vida TV, en una transmisión extraordinaria desde el corazón de Dios. ¿Sabía? Una de las cosas que yo pude identificar cuando usted estaba hablando, acerca de que cuando usted estaba ministrando y las personas se iban, entonces ahí pude identificar que
que justamente no solamente pasa a muchos siervos, ¿no? a muchos levitas, en donde quizás estamos mal formados en esa parte, porque cantamos, comenzamos a ser cantantes, no adoradores para la gente. Entonces, cuando la gente se va, nuestro corazón se entristece. Pero en realidad, cuando identificamos, como usted lo supe identificar, y yo seguí acerca de que, ¿por qué? Porque aquí está la presencia de Dios y lo estoy haciendo para Él. Fue esa parte en donde pude identificar de parte suya que fue relevante en esta parte, en donde usted nos habla de que eso le marcó quizás en un tiempo su vida, pero eso también le dio un punto de lanza para hacer lo correcto, ¿no? Se puede decir, para que usted crezca como hoy en día, porque hemos visto sus prédicas. De hecho, yo soy una de las personas que las veo, y son de gran bendición. Creo que una de las cosas importantes es que nosotros hacemos justamente lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que Dios nos manda hacer acerca de predicar el Evangelio. Y es más, o sea, como usted acabó de decir, hay gente que no acude a una iglesia física, que no digo que esté bien, pero hay personas que llegan con la palabra y son cambiadas radicalmente y dicen, no, wow, o sea, esto me ha despertado en mí unas ganas de buscar nosotros, a pesar de que nosotros no sabemos, pero con su palabra lanza bendición a muchas personas hoy en día. Sí, ese tema yo creo que es muy importante que los nuevos ministerios lo entiendan. Un ministro escogido por Dios, llamado por Dios, a quien Dios va a usar para cosas grandes, medianas, pequeñas, del tamaño que sea, tendrá que enfrentarse al rechazo. El rechazo de los hombres volca nuestra mirada hacia Dios. Cuando Dios llamó a Moisés tenía mucho miedo y tenía muchas inseguridades. Él dijo, yo soy malo para hablar, a mí la gente me va a rechazar. Recordemos que Moisés tenía un problema de identidad terrible. Moisés había sido criado como egipcio, pero era hebreo. Entonces los hebreos lo veían como egipcio, pero los egipcios lo habían rechazado por haber matado a un egipcio. Por eso Moisés termina por allá en el desierto de Madián con una crisis de identidad donde perdió todo. No tenía nada, le criaba las ovejas al suegro. O sea, Moisés estaba en un colapso de vida donde había un despropósito terrible, y Dios lo llama, porque Dios dice, a mí me sirve todo lo que viviste y toda tu formación, porque recordemos que la educación en ese tiempo era algo exclusivo para la realeza, y Moisés había sido criado e instruido como un hombre de la familia real. Por lo tanto, Moisés sabía leer, sabía escribir, conocía idiomas, estaba muy bien formado, aunque era un hombre con muchas inseguridades. Cuando él empieza a sacar todos los peros a Dios y finalmente Dios lo convence, casi que lo obliga y le dice, ¿te vas o te vas? Pero es que no me van a hablar. Pues entonces ahí le pongo a su hermano y que él hable por usted. Pero es que vas y punto. O sea, Dios termina empujándolo a que haga su voluntad. ¿Cuál fue la primera experiencia de Moisés al obedecer a Dios? Rechazo. Porque él va donde Faraón y le dice, vengo de parte de Dios para que deje salir al pueblo. ¿Y qué le dice Faraón? Lárguese de aquí, yo no le voy a dar a usted permiso. Y no solamente hace eso, lo rechaza, sino que Faraón ordena que a los hebreos les aumenten la producción de ladrillos. Entonces, cuando Moisés llega delante de la gente en lugar de querer a Moisés y decir, wow, viniste de hablar con Dios, ahora tú nos vas a rescatar, tú nos vas a salvar, lo odian más a él. Por tu culpa. Por tu culpa estamos peores. Escuchen esto. Moisés estaba obedeciendo a Dios, fue mandado por Dios, fue ungido por Dios, vio la zarza, Dios lo convenció, metió la mano y le salió seca, tiró la vara y se le transformó en serpiente. O sea, vio todas las confirmaciones de Dios, pero a pesar de eso, Dios no lo eximió del rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo le enseña al ministro que la aprobación no está en la gente, la aprobación está en Dios. Entonces, si nosotros no atravesamos el rechazo en el ministerio, no seremos bien formados. Escuche bien, un ministro que solamente vive del aplauso, de la aprobación. Es que yo subí una predicación y nadie le dio me gusta. Es que yo subí un video y nadie lo compartió y nadie lo reprodujo y a nadie le gustó. Amigo,
al que le tiene que gustar es a Cristo, al que le tiene que gustar es al Espíritu Santo. Si el Señor ve que usted es disciplinado, que usted hace las cosas bien, que las hace con amor, llegará un día donde Dios va a promover y va a sacar adelante eso. Pero antes de buscar la aprobación de la gente, tenemos que buscar la aprobación de Dios. Una persona que crece con base a la aprobación del mundo no está siendo formado, está siendo deformado, y esos ministerios por eso colapsan. Qué tremenda bendición. Muy bien, queremos honrar a Dios con todo nuestro corazón en la memoria de los 18 años de la Iglesia para las Naciones de Esperanza de Vida, que por cierto, en honor a este aniversario, pues tenemos la dicha de hoy contar con la presencia de nuestro invitado, nuestro pastor Juan Pablo Lederman, ¿verdad? Muy bien, estamos felices porque ya casi para llegar al tiempo de final del programa, queríamos ver si Xavier todavía tenía una pregunta más. Sí. Bueno, Dios me ha permitido ser parte del Ministerio de la Alabanza, que justamente con la bendición de Dios, la gloria sea para mi Dios. Amén. Estamos cumpliendo años y pertenezco al Ministerio de la Alabanza. Quisiera que hablando de un ministro de la alabanza, quisiera que nos dé el consejo realmente habló acerca del corazón. Tenemos que estar nuestro corazón alineado al corazón de Dios, para que nosotros no tenemos que ser aprobados por la gente, sino realmente aprobados por el Señor. ¿Cuál es su consejo acerca para nosotros los ministros de la alabanza para realmente topar el corazón de Dios? Mi primer consejo es: no dejen cosas escondidas en sus vidas. Si hay algo que puede destruir un ministerio para la gente que sirve en el altar, es el pecado oculto. Y la razón por la cual el pecado oculto genera tanta destrucción no es porque la gente peque, porque todos podríamos pecar. El gran problema es que la gente lo esconda. Cuando el pecado se esconde, se fermenta y se pudre y hace más daño. ¿Y por qué toco este tema? Porque los ministerios de alabanza son la gente que está más cercana a los pastores, pero a veces es la gente menos pastoreada. Estoy cerca del altar, estoy cerca del pastor, pero a veces son la gente menos pastoreada. Y aunque están en el altar, aunque cantan, sirven, tocan, ministran, eso no significa que son inmaculados. Eso no significa que son santos. Eso no significa que no tienen tentaciones, que no tienen debilidades. Los ministros de alabanza llegan en sus carros, en sus motos, en bus o caminando o en bicicleta. Ellos no llegan volando en una nube. Son gente de carne y hueso. Y a veces, ¿cuál es la vida de un músico o de un adorador? Pues servir. La vida de un músico es tocar o estar en el altar. Ahora, ¿el problema cuál es? Que nosotros venimos de una línea no de pastoreo, sino una línea de castigo ministerial. Permítame explicárselo. Si un ministro de alabanza viene y te dice a ti: mira, tengo una tentación, estoy lidiando con esto, estoy batallando con esto, ¿cuál es la inmediata solución que muchas veces intervienen los ministerios? Sentarlo. Se sienta y no va a tocar hasta que no se restaure. Entonces le cortas lo que más le apasiona a esa persona. Entonces, con tal de que no me quiten el servicio, pues yo no digo nada. No digo nada. Porque si yo cuento que tuve una tentación, que tuve una debilidad, que tuve un desliz, automáticamente me van a quitar lo único que me hace sentir vivo, servir al Señor. Perdón. Nosotros tomamos una decisión en nuestro ministerio, y es empezar a pastorear a los ministros de alabanza. En donde yo les dije a ellos: todo lo que ustedes me confiesen a mí como pastor en una consejería y me digan: Pastor Juan, estoy luchando con esto, estoy batallando con esto, tengo esta debilidad, tengo esta situación, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a dar consejos, te voy a dar la mano para que te levantes y sigas sirviendo al Señor. Pero si yo me doy cuenta, y es que el pecado oculto tarde o temprano sale a la luz. Sale a la luz, sí. Si usted no lo saca, porque una cosa es que usted confiese y otra cosa es que usted lo descubra. Hasta Dios trata eso distinto. Hasta el mismo Dios trata el pecado distinto. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prospera,
pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces mire que hasta Dios trata el pecado de una forma distinta. Entonces nosotros empezamos a implementar eso, y es: muchachos, si ustedes están teniendo unas luchas, si ustedes están teniendo unas debilidades, no espere que la debilidad le destruya la vida. Abra su boca, cuéntelo, pida ayuda, pida consejo, y que los pastores podamos ayudar a los ministros, aconsejarlos, pedirles cuentas. Corta con esa relación, deja de visitar esas páginas, no sigas haciendo eso. Voy a generarte un acompañamiento, voy a orar por ti, voy a ayunar contigo, nos vamos a meter con el Señor, vas a salir de ese pecado. Y puedo hacer que esa persona siga sirviendo a Dios, pero enderece su camino. Pero muchos ministerios, ¿qué hacen? No piden ayuda, se quedan callados, siguen pecando, y llega un punto donde el pecado les destroza la vida. Y ahí son descubiertos, son expuestos, sale el pecado a la luz, son avergonzados, le hacen daño a la iglesia, tienen que irse del ministerio. ¿Por qué? Porque nunca pidieron ayuda a tiempo. Mi consejo para tu pregunta es: pidan ayuda, sean pastoreados. Y pastores que me están viendo, por favor, aunque esos muchachos estén en el altar, eso no significa que estén 100% bien. Significa que tienen luchas como las tenemos todos. Amén. Y que necesitan ser pastoreados, guiados, aconsejados y ayudados para que juntos salgamos adelante en nuestra vida con Cristo. Amén. Qué bendición. Muy bien, para terminar, mi pastor amado, sé que también al otro lado de la pantalla hay mucha gente con una palabra, necesitada de una palabra de amor, de esperanza, de consuelo, que es lo que casi siempre hacemos en Camino de Vida TV, darles una palabra de amor, y sabiendo que Dios es la salida a cualquier situación, por más difícil que sea. ¿Qué le diría usted como siervo amado de Dios? A todas las personas que están ahí conectadas, que definitivamente Cristo es la esperanza de nuestras vidas. Amén. Usted puede probar con mucho que la vida con Cristo es una vida de disciplina. Amén. Si usted no se disciplina en su vida con Dios, si usted no se ordena en su vida con Dios, si usted no le empieza a dar el lugar a Dios en su vida, a priorizarlo en su vida, a pasar tiempo con Él, a congregarse, a buscar del Señor, su vida nunca va a cambiar. Eso es como el que se matricula en un gimnasio, se compra la ropa, se compra el termo, se compra la, ¿cómo le dicen ustedes eso que ponen aquí en la frente para no sudar? Sudadera, no sé cómo se llama. Bufanda. Bufanda. Bueno, nosotros en bufanda, en Colombia es otra cosa la bufanda, pero le ponen esa cosa aquí para no sudar, la toalla, la maleta. Usted puede comprarse todos los tenis para ir a hacer lo que quiera, pero si usted se matricula y no va con disciplina, vea, va a seguir como nosotros tres, barrigones, porque usted no tiene resultados si no hay disciplina. Amén. Entonces, ganas usted puede tener, pero la gente no cambia con ganas. Amén. La gente cambia con disciplina. Porque las ganas es un empujón. Hoy lo voy a hacer. La disciplina es: lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer siempre. Amén. Entonces, si usted quiere que su vida con Dios salga adelante, tómese a Cristo en serio. Yo voy a la iglesia cuando tengo problemas. Por eso su vida no cambia. Usted va a ir a la iglesia con problemas y sin problemas, con todo bien y con todo mal. Pero es que, ¿cómo le explico, pastor? Es que está haciendo tanto frío. Vaya para la iglesia. Y si está haciendo calor, vaya para la iglesia. Instruya a su familia, instruya a sus hijos. Si no hay disciplina, no hay resultados, ni con Cristo ni con nada en la vida. Necesitamos ser gente disciplinada. Así que mi consejo es: déle el primer lugar a Cristo, pero por favor, disciplínese. 100%. Muy bien, muy bien. Nos despedimos, por favor. Claro que sí, pastor. Para nosotros, una vez más, vuelvo y le repito, es un honor. Espero nuevamente tenerlos y quizás ir también a casa nosotros de parte del ministerio, poder tener esa palabra y poder compartir, tener este tiempo de evangelio como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, pastor, ha sido un gusto, un placer, un honor, una vez más le digo, porque se siente la... En casa. Ha sido un tiempo muy especial también para nosotros, y claro, cuando me vuelvan a invitar, pues por aquí yo estaré, ¿cómo no? Claro. Con mucho cariño. Muchas gracias. Pastor amado. Que el Señor le siga bendiciendo a usted, su familia, su ministerio y todo lo que emprenden el Señor prospere. Claro que Muy sí. bien, gracias, Iglesia amada del Señor, Iglesia para las Naciones de Esperanza de Vida, en sus 18 años, que el Señor siga añadiendo mucho más y atraiga a quienes tienen que ser salvos a su casa. Muy bien, usted también es parte de esta fiesta donde se prolongará hasta el fin de semana. Claro que Así sí. que nos despedimos. Gracias, Iberoamérica, por compartir este tiempo tan maravilloso. A todos ustedes, a todo el equipo de producción, los amamos, los bendecimos, y que el Señor sea resplandeciendo sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus países, sobre sus naciones,
y gracias de todo corazón. Muy buenas noches.